A ver, el 29 de mayo de 1453, esa fecha no es una fecha cualquiera, para nada. Es el día en que, literalmente, un imperio de 1000 años se vino abajo. El día en que cayeron las murallas más famosas del mundo y con ellas, bueno, cambió todo. La geopolítica, la economía, la cultura, el mundo entero. Hoy vamos a meternos de lleno en la caída de Constantinopla. Y es que fue un choque de titanes, ¿eh? Por un lado, el imperio bizantino, lo último que quedaba de Roma, ya en las últimas, y por el otro, el imperio otomano, una superpotencia que venía pisando fuertísimo con ganas de forjar su propio destino. Para empezar, vamos a situarnos en la escena con las palabras del propio vencedor. Imaginaos la situación. El joven sultán, Mehmed II, victorioso, cabalgando por las calles de Constantinopla, entre los escombros y la devastación. Y al ver el estado en el que había quedado la ciudad por culpa de sus propias tropas, se cuenta que se le escapó una lágrima y dijo esa frase que es tremenda. ¿Qué ciudad hemos entregado al saqueo y la destrucción? Es una paradoja increíble, ¿verdad? El conquistador, en su momento de máxima gloria, lamentando la ruina de su propio premio. Esta cita nos mete de cabeza en la complejidad de un evento que fue, a la vez, una victoria total y una tragedia de proporciones épicas. Bien, para entenderlo todo, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver cómo estaban las cosas, cómo estaban los dos imperios justo antes del lío. Después nos meteremos en el meollo tecnológico, el choque entre la defensa tradicional y las nuevas armas. Luego descubriremos una jugada maestra, una estrategia audaz que lo cambió todo. Reviviremos juntos los momentos finales, los más dramáticos. Y para terminar, veremos por qué la caída de esta ciudad tuvo unas consecuencias tan bestiales para el resto del mundo. Vale, vamos a poner las piezas sobre el tablero. A mediados del siglo XV, la tensión se podía cortar con un cuchillo. La confrontación era básicamente inevitable. En una esquina teníamos al Imperio Bizantino. Sí, el heredero directo de Roma, pero era una sombra de lo que fue. Y en la otra esquina, el Imperio Otomano. Joven, lleno de energía, con una ambición sin límites y un sultán que soñaba con conquistar la ciudad más deseada del planeta. Para que nos hagamos una idea de la decadencia, solo hay que ver los números. Constantinopla ya no era esa metrópolis increíble y bulliciosa. Después de siglos de guerras, de plagas y sobre todo del saqueo brutal de la Cuarta Cruzada en 1204, que fue un golpe del que nunca se recuperó, la ciudad era, pues como decía un cronista, una ciudad melancólica y decadente. Su imperio ya no era un imperio, era la propia capital, 4 tierras mal contadas y poco más. Estaba literalmente ahogada, rodeada por el Imperio Otomano. Era un gigante moribundo, simplemente esperando el golpe de gracia. Y aquí es donde la cosa se pone seria. El contraste de fuerzas es simplemente brutal. Es que los números lo dicen todo. Por un lado, Constantino XI, el último emperador. Un tipo valiente, sí, y muy querido. Pero, ¿con qué contaba? Pues con casi nada. Se hizo un censo y salieron apenas 5000 griegos que podían luchar. Y súmale menos de 2000 extranjeros. En total, ponle que unos 7000 hombres. ¿Y enfrente? Enfrente tenemos a Mehmed II, un chaval de 19 años. Eso sí, un genio de la estrategia, al mando de un ejército de más de 80.000 soldados. O sea, la superioridad era de 10-1, como mínimo, una auténtica locura. Era el clásico David contra Goliat, pero con una diferencia clave. Esta vez, Goliat traía los cañones más grandes del mundo. Venga, pasemos a uno de los puntos clave, el choque de tecnologías. Porque el asedio de Constantinopla no fue solo una batalla de hombres, no. Fue el choque simbólico entre dos eras de la guerra. Por un lado, la fortificación medieval llevada a su máxima expresión, y por el otro, el poder destructivo de la pólvora, que estaba a punto de cambiar las reglas del juego para siempre. Aquí se ve perfectamente esa confrontación. A la izquierda, las murallas de Teodosio. A la derecha, una réplica de esas bombardas otomanas. Durante más de 1000 años, esas murallas habían sido la pesadilla de cualquier ejército que intentara tomar la ciudad. Eran una obra de arte de la ingeniería militar. Pero claro, ahora, por primera vez en su historia, se enfrentaban a un enemigo que no quería escalarlas ni cavar túneles por debajo. No, un enemigo que pretendía simplemente derribarlas a base de cañonazos desde la distancia. Es que tenemos que entender lo que significaban estas murallas. Eran, por así decirlo, la defensa definitiva. Un sistema de 3 capas. Primero, un foso enorme, de casi 20 metros de ancho. Luego, una primera muralla, la exterior, de unos 9 metros de alto. Y por si fuera poco, la muralla principal, de 5 metros de grosor y 12 de altura, con casi 100 torres de vigilancia. Una barbaridad. Persas, ávaros, búlgaros, rusos, todos, absolutamente todos, se habían estrellado contra ellas. Habían aguantado 22 asedios. Eran el símbolo de que la ciudad era sencillamente inconquistable. Y este fue el monstruo diseñado para acabar con esa leyenda de invencibilidad. El cañón Basílica, también llamado la Gran Bombarda.
Su creador fue un ingeniero húngaro, un tal Orbón, que, curiosamente, primero le ofreció el cañón al emperador Constantino. Pero claro, las arcas bizantinas estaban vacías. Así que Orbón, ni corto ni perezoso, se fue al campamento de enfrente. Y Mehmed II, por supuesto, le dio todo el dinero y los recursos que pidió. Cada disparo de este cacharro era un acontecimiento. Era lento, sí, muy lento. Disparaba 7 u 8 veces al día como mucho. Pero el impacto de sus proyectiles de media tonelada era simplemente devastador para unas murallas diseñadas 1000 años antes. El asedio duró 53 días. Y fue una lección magistral de estrategia, de paciencia y, sobre todo, de audacia. Mehmed II no se dedicó solo a bombardear las murallas sin más, no. Desplegó toda una serie de tácticas que volvieron locos a los defensores y que culminaron con una genialidad. Un golpe de efecto que cambió el rumbo de la batalla por completo. Aquí tenemos un pequeño resumen para no perdernos. El asedio arranca a principios de abril, con el bombardeo de las murallas. El 20 de abril pasa algo increíble. Contra todo pronóstico, una pequeña flota cristiana consigue romper el bloqueo otomano y entrar en la ciudad. Fue un subidón de moral tremendo para los defensores, pero la alegría duró poco. Solo 2 días después, el 22 de abril, Mehmed responde con una de las jugadas más espectaculares de la historia militar. Y así llegamos al 29 de mayo, el día del asalto final. Y esta es la jugada maestra. El Cuerno de Oro, esa especie de estuario que protegía el lado norte de la ciudad, era su punto débil. Las murallas de ahí eran más bajas, más vulnerables, y los bizantinos lo sabían, por eso lo habían cerrado con una cadena de hierro gigante. ¿Qué hizo Mehmed? Pues lo impensable. Si no puedo entrar por el agua, entraré por tierra. Mandó construir una especie de carretera de troncos cubiertos de grasa, y en una sola noche sus hombres arrastraron decenas de barcos por encima de una colina. Al amanecer, los defensores se despertaron y vieron, horrorizados, una flota enemiga dentro de su puerto, que se suponía que era seguro. Fue un golpe psicológico y estratégico demoledor. Pero ojo que aquí la historia se pone todavía más interesante. Algunas interpretaciones más modernas sugieren un matiz importante. La hazaña fue real, sí, pero su objetivo principal quizá no fue tanto militar como psicológico. Parece que los barcos que arrastraron por la colina no eran los grandes buques de guerra, sino barcos más pequeños. Las galeras más grandes, en realidad, se habrían construido directamente en una zona del Cuerno de Oro que los otomanos ya controlaban. O sea que el famoso transporte por tierra fue un golpe de efecto teatral y magistral para hundir la moral del enemigo. Esto nos demuestra la increíble comprensión que tenía Mehmed de la guerra psicológica. Con los defensores completamente agotados, con la moral por los suelos y ahora obligados a defender un frente que creían inexpugnable, el final estaba cantado. Después de semanas de bombardeos, de asaltos que no llegaban a nada y de una guerra de puro desgaste, Mehmed II decidió que había llegado el momento de dar el golpe final. El asalto final fue un ataque a tumba abierta, con todo. Mehmed lanzó oleada tras oleada de tropas. Primero mandó a los irregulares, los bachibasuks, que eran básicamente carne de cañón para agotar a los defensores. Después a sus tropas regulares de Anatolia, mucho más disciplinadas. Y finalmente, cuando la defensa ya no podía más, lanzó a su élite, los temibles jenizaros. Y a pesar de todo, los defensores aguantaron como héroes. Pero entonces ocurrió la desgracia. Giovanni Giustiniani, el mercenario genovés que era el cerebro y el corazón de la defensa, fue herido de gravedad. Cuando sus hombres lo vieron caer y ser evacuado, cundió el pánico. Y ese fue el momento, la brecha que los jenizaros estaban esperando. La caída de un solo hombre clave sentenció a toda la ciudad. Lo que vino después fue el caos absoluto. La tradición islámica de la época decía que si una ciudad se tomaba por la fuerza, se concedían 3 días de saqueo al ejército. Y así fue. Durante 3 días, Constantinopla fue arrasada. Y en medio de esa lucha infernal, el emperador Constantino XI se quitó sus símbolos imperiales y se lanzó a la batalla como un soldado más, junto a los pocos que le quedaban. Murió luchando hasta el último aliento por su ciudad. Su cuerpo, de hecho, nunca fue identificado con total seguridad. Y con él moría el último de los Césares, el último emperador de Roma. Y esta imagen lo resume todo. Es el símbolo del cambio de era. Miles de ciudadanos se habían refugiado en la Catedral de Santa Sofía, aferrándose a una vieja profecía que decía que un ángel bajaría del cielo a salvarlos. Pero el ángel no llegó. Cuando Mehmed II entró en esa majestuosa catedral, paró la masacre, pero el destino del edificio ya estaba escrito. Ordenó que se proclamara la fe islámica desde su púlpito. Y así Santa Sofía, la joya de la arquitectura bizantina, el corazón de la cristiandad ortodoxa durante un milenio, se convirtió en la mezquita de Hagia Sofia. Fue el acto simbólico que selló la conquista para siempre. A ver, que caiga una ciudad, por muy importante que sea, no suele cambiar el mundo. Pero lo de Constantinopla, eso fue diferente.
Es una de esas poquísimas excepciones. Las ondas expansivas de su caída se sintieron en todo el planeta, derribando un orden mundial que ya era viejo y dando a luz a uno completamente nuevo. Para entender el impacto hay que tener claras 3 consecuencias inmediatas. La primera fue el fin, ahora sí, definitivo, del Imperio Romano. Se cortó una línea ininterrumpida de casi 1500 años. Se dice pronto. La segunda, el Imperio Otomano se consolidó como una de las superpotencias del mundo. Y la tercera, que es muy importante, muchos historiadores usan esta fecha, 1453, como la bisagra que separa 2 épocas. Es el fin de la Edad Media y el pistoletazo de salida de la Edad Moderna, un mundo nuevo definido por la pólvora, los grandes imperios y la exploración global. Pero más allá de lo simbólico, las consecuencias económicas fueron, incalculables. Pensemos que Constantinopla era la puerta de Asia, controlaba el estrecho del Bósforo, que era el cuello de botella de la ruta de la seda. Al caer este punto estratégico en manos de una potencia musulmana, el comercio de especias, de seda, de productos de lujo se volvió carísimo y muy complicado para los europeos. De la noche a la mañana, el viejo mundo comercial se había cerrado en banda. Y claro, esa presión económica se convirtió en el motor del cambio, de la innovación. Si no podemos llegar a las Indias por tierra, pues habrá que llegar por mar. Y así, naciones como Portugal y España se lanzaron a una carrera frenética por encontrar nuevas rutas. Los portugueses, con gente como Vasco da Gama, intentaron bordear África. ¿Y los castellanos? Bueno, los castellanos financiaron a un navegante genovés un poco loco, Cristóbal Colón, que tenía una idea radical: llegar a Oriente navegando hacia Occidente. La caída de Constantinopla no es la causa directa del descubrimiento de América, claro que no, pero sí que creó la necesidad, la urgencia económica que lo hizo casi inevitable. Y terminamos con esta pregunta, que da para pensar. Es uno de los grandes y sí de la historia. Si Constantinopla hubiera resistido sin ese bloqueo otomano, ¿habría habido la misma prisa por buscar rutas alternativas? ¿Habrían los reyes católicos financiado un viaje tan arriesgado y tan aparentemente absurdo como el de Colón? La caída de una sola ciudad, allí, en el Mediterráneo oriental, puso en marcha una cadena de acontecimientos que apenas medio siglo después acabaría revelando un continente entero al otro lado del océano, cambiando el mapa y la historia del mundo para siempre.